Continuamos el diario de Cuatro. Entre las noticias que ha dado a conocer Onofre, que de nuevo se las reitera a la sociedad, es que ya en Osama, por ejemplo, el Isabela no van a recibir agua que no sea tratada. El agua que va a llegar de una industria a esas fuentes de agua es agua tratada. A lo menos se va a reducir considerablemente. Ahora bien, como en la República Dominicana hay una historia, recuerde, cuando se estableció que las empresas tenían que tener plantas de tratamiento, eso fue difícil. La ley estaba en práctica, pero una parte de las empresas no se sometieron a esa ley. En esta ocasión, ¿quién garantiza que ahora cuando una industria lance agua o ya agua residual hacia la fuente de agua no va a estar tratada? La ley 64-00 sí. faculta al Ministerio de Medio Ambiente para intervenir en esos casos. Sí. Por ello es que señalaba que ya el Ministerio de Medio Ambiente ha hecho un estudio, hay un estudio. Ese estudio tiene todos los detalles acerca de cuál es la realidad de cada una de esas industrias. El proceso legal y digamos lo lógico implica que a esas industrias se le dé la información clara y precisa de que ellos tienen que cumplir con ese requisito medioambiental. ¿Por qué? Porque si no, el Ministerio de Medio Ambiente, si una vez cumplida los plazos establecidos por la notificación, estas empresas no cumplen con las mismas, realmente lo que es incluso su licencia ambiental le puede ser sencillamente clausurada. Entonces, esto tiene consecuencias enormes para esas empresas. Lo ideal es que mediante el proceso que se ha estado haciendo, un proceso también que al mismo tiempo es educativo y correctivo, es decir, que todo el mundo vaya paulatinamente poniéndose en orden y eso implicará es decir, que nadie tenga que alterarse su vida para ello. O sea, prácticamente esto ya lleva un tiempo, o sea que casi que el tiempo que se le está dando es casi un año para que pongan su casa en orden. Sí. Entonces, el propio ministerio, a través de su viceministerio de la calidad ambiental, tiene todas las facultades para actuar en este caso. Onofre, el proyecto Domingo Sabio ha generado una gran expectativa en el país y las razones sobran, porque realmente uno de los elementos que a uno le lastima es ver cómo en el marco de un crecimiento permanente de la economía, de un proceso de reformas importantes, de modernidad, con grandes elevados, con metro, ¿verdad?, con nuevos puentes. Cuando uno cruza esos puentes, Francisco Rosario Sánchez, y cruza el Duarte y ve a los lados, se encuentra con una situación de hacinamiento, de pobreza. Visible. Visible, muy visible, que golpea. Y por mucho tiempo se estaba a la espera de un gran proyecto que diera al traste con una situación como la que se está viviendo allí. Pero eso recientemente hubo una reforma, un cambio en la dirección de lo que se tenía planificado, que era incluso la remoción de personas y al mismo tiempo la construcción, el levantamiento de viviendas en las proximidades del río Sama. Eso se varió. ¿Por dónde anda el proyecto Domingo Sabio? ¿Cuáles son las expectativas que debemos tener con relación a un proyecto tan importante como el que ejecuta el gobierno? Bueno, lo primero que hay que recalcar, siempre he sido enfático en este tema, en todos los escenarios, en todos los momentos que me ha tocado hablar sobre el mismo, en el sentido de que esto es una iniciativa extraordinariamente pertinente, anhelada por muchos años, que ha costado
mucho trabajo, muchos años de lucha, de propuestas, de trabajo de todo tipo, y que es una iniciativa de inclusión social de extraordinaria importancia. O sea, es una iniciativa que viene a romper lo que es esa paradoja del desarrollo capitalista, diría el economista Pedro Cava. Es decir, esa paradoja que existe entre un desarrollo económico, incluso infraestructural de primer mundo, vigoroso, con unas situaciones de pobreza extrema, de marginalidad, que es absolutamente incompatible con una sociedad que se precie de ser una sociedad democrática, porque las sociedades democráticas, además de garantizar los derechos políticos, los derechos civiles, tiene que garantizar también los derechos sociales, los derechos económicos y incluso los derechos ambientales, que es una nueva generación de derechos que se ha estado generando fruto de todo lo que es cada vez una conciencia ambiental más amplia. Entonces, es una iniciativa que por principio no puede ser puesta en cuestionamiento en el sentido de su pertinencia y la importancia que tiene como una referencia que tiene que ser esta iniciativa para que el país desarrolle toda una ruta para eliminar todas esas situaciones de extremo hacinamiento, de vulnerabilidad que existe en muchos territorios del país y en muchas márgenes de otros ríos y de cañadas, etcétera. Entonces, digamos que el Domingo Sabio se constituye como una especie de buque insignia para lo que deben ser las transformaciones sociales y urbanas, lo que llaman los ingenieros intervenciones que hay que hacer en el país. Entonces, paso ya directamente a la pregunta, en el entendido, en primer lugar, de que esta intervención, y es bueno que se aclare, o sea, no fue concebida fundamental y exclusivamente como una intervención orientada a la vivienda exclusivamente, sino que es una intervención integral, que no es decir, mucha gente pensó que el Nuevo Domingo Sabio era como la nueva Barquita. Son realidades diferentes, son situaciones distintas, porque la nueva Barquita, recuérdese, que era una zona total y absolutamente vulnerable en todo su contexto, porque todo lo que recordamos es las casas nadando en el río. Cada vez que subía algo el río Sama en la vieja Barquita. Entonces, la nueva Barquita fue un nuevo asentamiento humano que se organizó para dar respuesta a una situación de total vulnerabilidad en que vivían los habitantes de la vieja Barquita. Entonces, el Nuevo Domingo Sabio es una iniciativa distinta en el sentido de que se trata de todo un proceso de reestructuración urbana de ese territorio que conforman los barrios de La Ciénega y los Guandules, que conforman junto a Guachupita lo que es el barrio Domingo Sabio. Entonces, este Nuevo Domingo Sabio, fíjese que contiene varios componentes, ese proceso de reestructuración urbana integral. Un primer componente es lo que se llama el componente vial. Por eso, ustedes han escuchado que se ha insistido en una avenida perimetral. La avenida perimetral es una avenida que jugará diferentes funciones en lo que es esa reestructuración urbana. Ejerce una primera función para servir como punto de referencia a lo que es del río
y lo que no es del río, porque el trazado de la avenida perimetral indicará que en lo que es la margen hacia el río no se podrá hacer ningún tipo de edificación, etcétera, salvo lo que sería poder utilizar como una especie de lo que se llaman parques lineales. Es decir, que es un parque para posibles paseos. Una paradita ahí. Sí. Por lo que usted dice, nunca se planeó ubicar vivienda en la zona Pero no en la de le voy a explicar más adelante, Sí, pero porque es para que la gente entienda los diferentes componentes. Entonces, aparte de ese parque, digamos, lineal, es decir, no debe haber ninguna vivienda después de la avenida perimetral. Entonces, esa avenida, la otra gran función que hace es que conecta ese territorio de manera impresionante con el resto de la ciudad. Esa avenida, en lo que es su extremo norte, es decir, hacia el llamado Puente de la 17, el Puente Francisco del Rosario Sánchez, ahí conectará con la estación del metro y ahí también, ustedes saben, habrá una estación del teleférico. Sí. Entonces, ese va a ser un eje troncal para lo que es el tránsito y la movilidad en el Gran Santo Domingo. Claro. Entonces, lo que es hoy un espacio muy confinado, que es la Ciénega y los Guandules, que solamente tienen un punto de entrada y un punto de salida, y todo el entramado ahí adentro de los problemas de circulación que eso tiene es tremendo, pero también eso en gran medida le causa una especie de aislamiento con la ciudad, porque usted nada más tiene un lugar para entrar, un lugar para salir. Entonces, por eso, ese componente vial que le he señalado, una de las cosas que contempla es una reestructuración interna también en los barrios de toda la red vial. Ya hay algunas vías, en el caso de la Ciénega, que han sido reparadas, pero es necesario ampliar buena parte de las vías. Habrán incluso personas que habrá que movilizarlas, habrá que movilizarlas fruto de la conexión entre las vías. Lo que quiero decir es que la realización del nuevo Domingo Sabio va a conllevar que los habitantes de ese territorio puedan tener una forma nueva de conectarse con su ciudad y una forma mucho más ágil de poder tener una circulación interna en el barrio adecuada a lo que es un hábitat. Y los proyectos de escuelas, centros médicos. Segundo punto. Las infraestructuras sociales colectivas son fundamentales. Yo resalto que esto también no es que todo es absolutamente nuevo, sino que ya hay incluso obras que se han adelantado. Lo que las organizaciones sociales de la Ciénega hace más o menos un par de años enviaron una carta a la Presidencia de la República solicitando un conjunto de obras. La respuesta de la Presidencia fue una visita directa del señor presidente. Ustedes lo recordarán. Sí, claro. Entonces, en esa visita hubo varios compromisos. Primer compromiso, que fue el primer pedido que hizo la comunidad, lo que sería el abordar el tema de la Cañada de la Rosal. La Cañada de la Rosal, cada vez que subía un poquito el río, inundaba totalmente la Ciénega. Hace 2 años que la Ciénega no se inunda, porque hace más o menos 1 año y medio, 2 años, se terminó la Cañada de la Rosal. Sí. Entonces, ya digamos que ese es un proyecto que está adelantado. Segundo, la gente pedía que había que ampliar la escuela primaria. Ya la escuela primaria está ampliada. Tercero, una escuela vocacional. Esa escuela vocacional la trabajaron las iglesias y las Fuerzas Armadas y ya hay unos 1.040 jóvenes que se han graduado allí y que está en pleno funcionamiento.
Luego también se pedía que había que remodelar una clínica de atención primaria que había en el sector. Sí. Bueno, ya con el apoyo del Servicio Nacional de Salud y del SENASA, se construyó la obra física de un centro de diagnóstico. Falta equiparlo. Entonces, eso está en curso. Es decir, lo que quiero señalar es que la hay dinámica, muchas obras sociales sí, que ya están en curso. Ahora, están pendientes 2 estancias infantiles que, fruto del tema de la realidad de los terrenos del sector, entonces se han rediseñado para hacer un modelo adaptado al barrio. Ya eso lo hizo el equipo técnico de urbanistas de la urbe, y ya el MINER, el Ministerio de Educación, ya ha aceptado esos diseños. Será lo mismo para un liceo que deberá construirse allí, y ya también se ha aceptado lo que sería como un nuevo modelo de liceo adaptada a una situación urbana como la que hay. Se proyecta que eso en Domingo Sabio. Termino con el mercado. Sí. Muy importante, el mercado de los guandules. De los guandules, sí, que está en la avenida. Entonces habrá una reestructuración estructural del mercado de los guandules. ¿Cómo se ve? Lo que son los equipamientos sociales colectivos, eso continúa igual. Tercera línea que está contemplada en el proyecto y que debe continuar igual, es todo lo que se refiere al sistema eléctrico. Nosotros sabemos las precariedades y la vulnerabilidad y los riesgos que tiene el sistema eléctrico a nivel barrial. Sin y conexiones más irregulares. en ese sector. Entonces, se va a hacer una reestructuración completa del sistema eléctrico de ese sector. El otro componente importantísimo es todo el sistema de agua potable y alcantarillado sanitario. Sí. Ya se adelantó una parte con lo de la cañada de la Rosal. Ha habido un trabajo hacia la planta de tratamiento, pero todo el sistema de conexiones intradomiciliarias, etcétera, va a ser revisado. Muy bien. Y finalmente un gran plan de resiliencia y de gestión de riesgo, que es fundamental porque ciertamente el territorio es muy vulnerable. Entonces, el tema de la vivienda, que es el problema donde hay 1.400 familias en una zona de alta vulnerabilidad que tienen que ser removidas. Entonces, eso es lo que está trabajando el equipo de urbe de la mano con las organizaciones sociales y comunitarias del Nuevo Domingo Sabio. Y todo eso tendrá una salida absolutamente armoniosa. Por eso nadie debe inquietarse en relación a lo que es la realización de esta importantísima iniciativa que es el Nuevo Domingo Sabio. Muchas gracias. Gracias, Onofre. Muchísimas gracias. Señores, nosotros mañana volvemos, Dios mediante.